pertenece al enemigo, todos los días son tuyos. Tú tienes el control de todo, por eso estamos aquí de manera, Señor, liberada para poder servirte, para poder adorarte, ya que tú en un tiempo pasado rompiste las cadenas y ahora, Señor, estamos aquí para servirte, para adorarte con todo nuestro corazón y para recibir de tu palabra. Es nuestra súplica en el nombre de Jesús, a quien sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Gracias por haberse venido para acá. Quisiera que todavía hay gente en la parte de atrás. Vénganse para adelante. El tema que vamos a desarrollar está en el Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Se llama el tema, no seas como el mulo. ¿Por qué le da risa? Así se llama el tema. Quiere que lo generalicemos. No seamos como el mulo. No lo voy a decir de una manera única, ¿verdad? O singular, sino en plural. No seamos como el mulo o como los mulos. Tomamos el versículo número 8 y el versículo número 9 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Antes de sentarse, un favor, como ya salimos del receso, regáleme 40 minutos y en estos 40 minutos trate de permanecer prestando atención a lo que acá vamos a recibir hoy, porque el que vino a aprender, el que vino a recibir la palabra, se va a ir lleno. El que vino a pasar el agua, el tiempo, así como cuando estamos en los cultos normales, hay mucha gente que acá viene a pasar el agua, pero nunca han tomado en serio el evangelio. Trate de permanecer centrado en lo que vamos a aprender para que usted sea el beneficiado. Apágueme su celular, por favor, no quiero ver a nadie jugando con el celular. Y trate de evitar de estar conversando en los 45 minutos que voy a ocupar para poder impartir esta conferencia. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Para poder iniciar la temática de esta mañana, primero quiero decirle que acá la expresión que aparece en el versículo número 9, no seas como el mulo o como el caballo, ¿verdad? Hay que recordar que las dos expresiones, tanto la del mulo como del caballo, vienen a ser como un símbolo. Pero ¿qué significa ese símbolo que estamos acá observándolo a la luz de este Salmo 32? Es un símbolo de terquedad. A eso se refiere la expresión, como diciendo, no sean tercos como el mulo o como el caballo. Por eso es que ahí se aplica. La pregunta sería, si es un símbolo como de terquedad, entonces, ¿qué es la terquedad? Tenemos que dar respuesta si es que hay ese tipo de interrogante. Acuérdense que cuando hablamos de la terquedad,
muchos de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando o viendo a través de las redes sociales, muchos hemos estado en esa situación. Diciéndolo de esta manera, muchos hemos vivido lo que es en sí esa expresión en lo práctico. La terquedad es algo que nos mete en problemas cuando uno no hace caso a la voz de Dios. Nos mete en problemas con Dios, porque uno está enfrascado en algo y Dios nos dice, ya no tienes que estar ahí. Pero uno sigue todavía de terco. No es que yo tengo que estar aquí y yo sé que Dios es el que me ha dado esta oportunidad y y Dios dice, no estés allí, no estés en esa situación. Te estás dañando a ti, estás dañando a tu familia. Pero uno sigue de insistente, ¿verdad? No es que yo, mi corazón pues es el que yo voy, mi corazón me guía, mis impulsos. Y Dios no quiere que estemos en esa situación porque nos está causando daño. Entonces, el estar allí nos hace mantenernos en una situación de terquedad. Por eso es que cuando una persona está en una condición de tal tipo, no solamente se daña él a sí mismo, sino que daña a segundas personas, por ejemplo, los que están más cercanos a uno, que es la familia, la esposa, los hijos. Y si hay personas allegadas más cercanas a él, también a estos los daña por mantenerse en una condición de terquedad. Otros son dañados por nuestro comportamiento. Ahora, para poder entender en sí por qué este salmo dice que no seamos como el mulo o como el caballo, es muy importante, siempre lo menciono cuando emprendemos un estudio similar a este, que es muy necesario recurrir al contexto del salmo. Pero ¿cuál es el contexto del salmo? Hay dos tipos de contexto. Uno es el cercano y uno es el más inmediato, ¿verdad? Como decimos nosotros, ya sea lo que está antes o lo que viene por delante, es decir, lo que se ha dicho. Vamos a recurrir entonces, para entrar en detalle ya en lo que es el desarrollo e ir dejando lo que es la introducción para poder chequear el contexto, para poder analizar los dos versículos que hemos compartido. Ya mencionaba de que tanto la expresión no seáis como el caballo, como el mulo, son expresiones simbólicas que implican terquedad. Pero ahora vayámonos a la revisión del contexto. Acuérdense que quien escribió este Salmo 32 fue el rey David, fue el salmista. Él fue el que escribió y el que está recitando precisamente este salmo. Es muy interesante saber que cuando uno estudia los salmos, por ejemplo este salmo, está en cierta categoría y está dentro de la categoría de los salmos que se denominan salmos de arrepentimiento. ¿Por qué se denomina así salmo de arrepentimiento? Porque tanto este Salmo 32 como el Salmo 51, hermano, fue dicho y es dicho por algunos escritores, ¿verdad?, de que son salmos en donde a ambos se les denota el contenido, en donde se expresa un arrepentimiento, tanto acá como en el Salmo 51. Entonces, si en ambos se expresa arrepentimiento, entonces este Salmo 32 como el 51, ambos fueron escritos por David, y en ambos se menciona, aparte de la categoría, porque son salmos de arrepentimiento, en ambos se menciona lo que es el arrepentimiento mismo. Ahora, si son salmos de arrepentimiento, ¿qué es lo que contiene entonces el contexto acá, tanto del 32 como el 51? Todos nos recordamos que David falló
en un tiempo pasado. David falló. Él cometió pecado con una mujer llamada Betsabé. Lo tremendo es que él cometió adulterio, pero aparte de haber cometido el pecado de adulterio, recuérdese que él fue el que planificó, la muerte del marido de esta mujer. Estamos recordando, el marido de esta mujer se llamaba Urías Eteo. Él planificó la muerte y él mismo fue el autor. Lo mandó a asesinar. Él lo mandó a lo más recio del campo de batalla. Entonces, al conjuntar las dos cosas, el tipo fue un adúltero y fue un criminal. Esos fueron los pecados que David cometió. Ahora, cuando él comete estos fallos, estos pecados, David, hermano, estaba en esa postura de guardar silencio, ¿verdad? Porque él pensó que nadie se iba a dar cuenta de su situación. Todos reconocemos que hasta que Dios decidió mandar al profeta Natán, lo envió, y fue así como él lo descubrió a través de una parábola, es decir, de una comparativa. Todos recordamos de aquel animalito, ¿verdad? Le fue quitado a una familia más pobre para que esa persona que tenía mayores posesiones pudiese servirle de alimento a las personas que tenía convidadas en su casa. Cuando esto se lo estaba explicando el profeta al mismo rey, claro, todos reconocemos que cuando leemos acerca de la biografía de David, David era una persona que poseía cualidades, virtudes, como todos los que nos encontramos aquí. Tenemos cualidades y virtudes. Y muchas veces esas virtudes, a la vista, a los ojos de las demás personas, vienen a ser virtudes que merecen encomio, merecen, como lo diríamos de esta manera, aplauso, merece una congratulación. Felicidades, hermano, porque usted es poseedor de virtudes que otros no las tienen, como el amor, como la compasión. Pues David tenía esas virtudes. Cuando él escucha tales expresiones del profeta, ¿verdad? Que aquella persona había tomado el animalito y lo había sacrificado, quitándole al más pobre, y lo había dado a quienes tenía como convidado. Él rápidamente, el que tenía estas cualidades, saltó. Y de hecho expresó algo en contra de lo que se había hecho a través de la parábola en el comentario, ¿verdad? Actuó en favor o en contra, sería la expresión correcta, de la injusticia, porque así era David. El que tal cosa ha hecho merece la muerte. Imagine usted, ¿verdad? Parafraseándolo de esa manera. Merece ser aplacado, como muchos de nosotros al oír alguna injusticia que se está cometiendo en contra de un hermano. Cualquiera saldría a la defensa, cualquiera saldría o sacaría a relucir que eso no es aceptable, que eso no es correcto lo que se está haciendo, y máximo cuando se le quita a una persona pobre. Entonces, ahí es donde el profeta aprovecha a decirle que el que tal cosa, el que tal vileza había hecho, era él. O sea, le sacó a luz a través de la parábola, de la comparativa, la condición en la cual él estaba, su pecado, que él mismo había tomado una mujer que no le pertenecía, que le pertenecía a Urías Eteo porque era su esposa, y él se la había quitado. Entonces, el que había cometido esa injusticia, haciendo la comparativa, era él. Él era el injusto, él era el que había procedido mal. Y cuando le señala el pecado, es ahí donde David comenzó a llorar. Ahí están los salmos, ahí está la historia. Comenzó a llorar. Y dice la escritura que él se arrepintió. Se arrepintió. En ese arrepentimiento, hermano, que David tuvo, entonces él aprendió ahí una lección, ¿verdad? Porque cuando una persona se arrepiente y ha pasado por una situación similar a la de David,
Yo creo que la persona es como que si haya estado en una escuela. Aprende la lección, hermano. Aprende la lección. Ahora, si no la aprende, entonces significa de que va a seguir dándose en la cara cuando una persona no aprende la lección. O sea, cuando una persona sí la aprende, entonces hay evidencias, hay cambios que sí ha aprendido la lección. Pero cuando alguien no ha aprendido la lección, entonces su proceder habrá de ser como la del mulo y la del caballo. Pero veamos, estamos analizando el contexto. Ahorita no estoy revisando los versículos, los textos para poder explicarlos. Veamos lo que David escribió en base a esa lección que él recibió. Aquí está el contexto, aquí mismo. Y él aprendió bien la lección. Por eso es que él dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí él está plasmando con su puño estas expresiones, inspirado por el Espíritu Santo. Él está diciendo: dichoso, ¿verdad?, aquel cuyo pecado le ha sido perdonado. Dichoso, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El que había aprendido, primero, el que se arrepintió y había aprendido la lección, está escribiendo acá. Está diciendo, hermanos, que hay gozo cuando una persona ha sido perdonada. Significa que David no estaba en esa postura antes, pero cuando fue perdonado y aprendió la lección, hubo gozo. O sea, si uno revisa el Salmo 51, usted va a escuchar una expresión que él escribe y reza así: vuélveme el gozo de la salvación, cuando estaba en una condición pecaminosa. Porque cuando una persona falla, peca, pierde la esencia, la chispa que le da la vida a uno para poder permanecer en el Evangelio, que es el gozo. Una persona sin gozo no disfruta, no es su ambiente no es su ambiente. Una persona que no se haya arrepentido verdaderamente y no haya escarnecido y no haya aprendido bien la lección, puede estar pidiendo que el Señor le devuelva la chispa que le da la vida a uno en el Evangelio, que es el gozo. Pero aquí él dice: dichoso, bienaventurado aquel cuya transgresión le ha sido perdonada. Bienaventurado. Y vea cómo sigue enfatizando en el versículo, revisando el contexto: dichoso el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace una confesión verdadera, hermano, y ha escarnecido, ¿verdad?, ha recibido bien la lección y se ha arrepentido verdaderamente, no tiene nada oculto. Es decir, que ya no anda farseando algo que no es él. Pero cuando alguien no ha sido perdonado, cuando alguien no ha aprendido de la lección, no ha escarnecido, ese va a farsear, va a presentar una figura de lo que no es él. A eso se le llama hipócrita. O sea, va a seguir engañando a las personas, va a venir con Biblia a la iglesia, va a seguir participando de muchas cosas, va a sonreír con su familia, o ya sea de manera individual. Pero quien se está fregando la vida es esa persona. Se está engañando a sí mismo. Por eso es que la Biblia dice en Proverbios que el que encubre, es decir, el que esconde su pecado, dice, no prospera. Pero el que lo declara, escúcheme qué lindo es eso, el que lo declara y se aparta de él, hallará misericordia. Entonces, cuando la persona ha hecho una confesión verdadera, ya no hay engaño en él, ha sido libre. Ha sido libre. En cuyo espíritu no hay engaño. Hablará la verdad. Y dice el verso 3, revisando el contexto: cuando no había sido perdonado. Aquí viene, hermano, la crisis en la cual él estaba antes. Y lo terrible que aquí está la experiencia que él vivió, estando en una condición en donde escondía el pecado.
¿Qué dice ahí? Chequemos el versículo 3. ¿Qué nos dice ahí? Léalo, por favor. Dice, mientras callé, ¿qué sucedió? Se envejecieron mis huesos. Ahí deténgase. Mientras él ocultó, cayó, no, ahí lo guardaba, ¿verdad? Porque uno a veces pregunta a los hermanos, hermano, ¿y a usted qué le pasa? Nada. Es que lo veo alejado de Dios. No, nada, todo está bien. Es que lo denoto diferente. No, todo está bien. Es que lo denoto que usted ya no está sirviendo en la iglesia. No, todo está bien. Es cierto que me he quitado el uniforme, pero yo siempre sigo orando, siempre sigo leyendo la Biblia y siempre... No, es que usted no está bien ya. Cuando una persona calla y no confiesa, se está fregando. Se está fregando la vida. Porque veamos aquí, mientras callé, mientras él cayó, dice, se envejecieron mis huesos. Es decir, la palabra se envejecieron mis huesos. David, esa expresión, se envejecieron mis huesos, mientras callé, es como que si él estuviese diciendo, comencé a desgastarme, empecé a decaer en mi ánimo. Cuando una persona calla y se guarda el pecado, esa persona está en una situación de desánimo, está decaída. Aunque él muestre una postura física diferente. Y la otra frase dice, se envejecieron mis huesos. Es decir, que hay un deterioro físico. Una persona que calla y no confiesa su pecado. Por eso es que usted analice los que están en Cristo genuinamente y los que ocultan su pecado. Hermano, yo he hecho ese análisis en personas que apenas tienen 30 años y andan como que si fueran viejos. Como que, con mucho respeto lo digo, porque todos vamos para la vejez. Como que si tuvieran 70 años. Y he visto viejos de 70 años como que si fueran de 30. Pero los que están en Cristo, un viejo pícaro no. Los que están en Cristo, rejuvenecidos. Entonces, cuando una persona calla, oculta su pecado, sucede esto, se envejecieron mis huesos. Hay un deterioro físico, hay un deterioro espiritual. Ya no somos los mismos de antes. Nuestra reacción delante del Señor ya no es la misma. Y esto fue la crisis en la cual David entró. Dice, en mi gemir todo el día. La palabra gemir significa entonces que cuando David estaba en esta crisis, había una queja constante. Eso da a conocer el hebreo. Había una queja constante. Ya no había alabanza, sino que solo queja. Eso se da en una persona que se ha apartado de Dios, solo quejándose. Solo quejándose. Pero ve a una persona que su pecado ha sido perdonado. Hermano, ha sido cubierto, como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que en el caso de nosotros, nuestro pecado no fue cubierto, sino que fue quitado con la sangre de Cristo. Pero en el análisis, cuando alguien se ha apartado y ha entrado en esta crisis similar a la de David, no hay alabanza, no canta, no adora, solo afuera pasan. Solo hay quejar. Es que no entro porque me duele el callo. Es que no sirvo porque se me rompió el uniforme. Es que ya no soy el mismo porque mucho dinero piden en iglesia. Es que tengo que trabajar solo quejándose. No le alcanza el dinero, quejándose. ¿Por qué? Porque hay pecado guardado en el corazón. Hay cierta insatisfacción en su interior. Pero bienaventurado aquel cuya transgresión le ha sido perdonada, porque en esa boca, en ese corazón hay alabanzas, hay un adorar genuino delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Dura la situación que estamos examinando ahorita. En mi gemir todo el día había queja constante. ¿Y cómo era eso? De lo que aquí lo presenta. Verso 4. De día
y de noche. ¿Qué significa eso de día y de noche? Siga leyendo la otra frase. Dice: se agravó sobre mí tu mano. Se agravó sobre mí tu mano. Es decir, que Dios estaba allí. Aleluya. Dios siempre, cuando hay una falta, Dios está allí, hermano, redarguyéndonos con su espíritu. Arrepiéntete, arrepiéntete. Hay cierta tristeza que uno experimenta. Arrepiéntete. Ahí está el Señor. De día y noche se agravó sobre mí su mano. Y dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando una persona está en el Señor, acuérdese lo que dice el Salmo número 1, y lo voy a chequear porque esto está rico. ¿Qué dice allí el Salmo? Veamos cuando una persona está bien con el Señor. Dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Veamos, el que está plantado, el que está centrado en la ley de Jehová, en ella medita día y noche, se aparta del camino del burlador, no está sentado con el que escarnece, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Vea usted el resultado, la postura de esa persona que se mantiene en el Señor. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, aleluya, prosperará. ¿Cómo será la vida de un cristiano genuino? Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua y su hoja no cae. Así es el que está en el Señor. Así es el que ha confesado su falta, su pecado. Se mantendrá reverdecido, vigoroso, aleluya. Por eso es que cuando usted le pregunten: hermano, yo que la veo a usted bien animada, mano. ¿Y cómo no? Dice: si tengo a Cristo en mi corazón. Hermano, yo lo veo a usted así bien animado, bien gozoso, bien reverdecido, así tipo viejo reverde, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Es que tengo a Cristo en mi corazón. Pero ¿qué pasa? Hay un contraste cuando alguien no confiesa su pecado. Eso es lo que David está diciendo aquí. Se volvió mi verdor. Antes era, en Cristo somos árboles verdes, ¿verdad? Que se mantiene. Dice: mi verdor en sequedades. O sea, que se secó, mano. Una persona que no confiesa su pecado ya no se mantiene reverdecido, sino todo seco, mano. Que si viene un viento como el que dicen que va a venir a las 11 de mañana, se lo lleva. Si viene una propuesta por ahí del mundo, se lo lleva. Porque ya está totalmente, hermano, ha entrado en una condición de sequedad. Un árbol seco, sus hojas se caen, sus ramas están totalmente deterioradas y no produce fruto. Pero cuando una persona está reverdecido y está plantado junto a corrientes de aguas, produce fruto al 100%. Hay una diferencia que se enmarca. Así es cuando uno está en el Señor. Pero cuando uno se ha salido, ya no hay deseo ni de predicar, ya no hay deseo de ir a las vigilias. Escúchenme bien, el montón de haraganes que están como sequedales, que ya no están reverdecidos. No me esté diciendo, no esté señalando a nadie, es que fíjese que es que el otro, no, déjese de cuentos. Si usted ya no participa, ya no lee la palabra, ya no ora, ya no le gusta congregarse, usted está en crisis. Está en crisis. Y cuando alguien está en crisis es porque guarda pecado. Está en una condición deplorable, espiritualmente hablándolo. Así estaba David cuando no confesaba su pecado. Mi verdor en sequedades de verano. Nosotros no hemos sido plantados como árboles para ser estériles. A mí me preocupa aquel tipo de cristianos que solo vienen a calentar bancas, sillas, no sirven, no hablan, no predican, no hacen limpieza, no se dicen: aquí estoy, pastor, ¿en qué le puedo servir? Sino que son estériles. Arrepiéntanse hoy si hay alguno aquí, porque eso significa que su situación está grave. Si usted se muere, se condena en el infierno.
Preocúpese por su alma. ¿Podrá alguien salir de esta condición, de esta crisis? Sí. Y aquí da la respuesta en el contexto, en el verso 5. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Sacó a luz. Fue cuando Natán, el profeta, llegó, hermano. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque cuando uno busca el confesar su falta delante del Señor, y no delante de los hombres, porque los hombres lo van a hacer pedazos, busque a Dios. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Él es justo para perdonar sus pecados. Dice que lo perdonó. Es cierto, Dios lo perdonó. Yo ahí estuve escuchando un mensaje de un predicador que dijo que David no había sido perdonado. Yo no sé de dónde sacó eso. Es cierto que Natán le señaló el pecado, pero él se arrepintió. Y arrepentimiento es arrepentimiento, hermano. Entonces lo hizo, porque lo escribe: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta es una seguridad tremenda que nos conforta. Por si alguien hay por ahí que lo comienzan a señalar, ¿verdad? Que ya no sos el mismo de antes. Busque al Señor, hombre. Él puede restaurarlo, Él puede perdonarlo. Los hombres no perdonan, los hombres siempre están recalcando lo del pasado. Para los hombres, cuando alguien falla, lo siembran y ya no tiene oportunidad. Pero para Dios hay restauración todos los días. Cuando nos abocamos a Él para suplicarle que nos perdone de nuestras transgresiones, Dios es misericordioso. La Biblia dice que Él es amplio. ¿Para qué? Correcto. Lo hizo con David. Y por eso vea la reacción de gratitud. Dice el verso 6: por esto orará a ti todo santo, en todo tiempo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Por esto orará a ti todo santo. Eso se refiere a nosotros. Porque cuando hay un perdón, ¿a quién buscamos? Para adorarle, para servirle. Es a Dios. En el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Y dice el verso 7: tú eres mi refugio. Y dice: me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Así está cuando uno ha confesado. ¿Acaso no anda cantando todo el día usted? Después de esta vigilia, hoy en la mañana va a amanecer cantando. No va a amanecer todo borracho, todo babeado. Algunos que son buenos para eso, mire, hermano, para trasnochar. Pero para estar glorificando el nombre del Señor aquí, para nada. Uno está rodeado de alabanzas, entona. Por ahí hace unos días, unos años creo que fue, sacaron una alabanza que se llamaba toneladas, furgonadas, avionadas de alabanza. Cuando usted está bien con el Señor, tiene mucho que cantarle a Dios, tiene mucho que agradecerle a Dios. Y ahora entramos a la explicación de los versículos aquí. Cuando uno ya ha pasado la lección, como David, ahora que pasó esta lección, entonces ahora que él ya está restaurado, viene Dios y le dice, en el versículo que acabamos de compartir hace unos minutos atrás: te haré entender. Qué tremendo. ¿Quién está hablando aquí a David? Es Dios. Dios le está hablando. ¿Qué significa la palabra en el hebreo te haré entender? Vea usted, es como que si Dios le estuviese diciendo de manera literal: te voy a enseñar a ser un hombre sabio. Recurramos al contexto. Ahora que has pasado por esa crisis y yo te he sacado a flote y estás rodeado de alabanza en tu boca, de agradecimiento, porque yo te restauré, ahora te voy a hacer un hombre sabio. Hombre, ¿y cómo no va a ser sabio uno después de estar en una crisis, hermano? ¿Ah? Si de las crisis aprende uno, hermano. Por eso es que usted nunca se queje cuando hayan crisis. No hayan crisis. Alguien estuvo conversando conmigo estos días y me dice: pastor, ¿y usted en su hogar nunca ha pasado crisis?
¿Cómo no? Las he pasado, pero lo bueno es que nos hemos sentado a la mesa con mi esposa y mis hijos. Nos hemos sentado, hemos puesto las cartas sobre la mesa. Esto y esto y esto sucede. ¿Qué tenemos que hacer? Busquemos al Señor. ¿Ah? Y cuando usted busca a Dios, usted ya aprendió la lección, pues. Pero si no la aprende, usted va a seguir siendo, ya vamos a explicar, no quiero adelantarme, una persona terca. Entonces, cuando alguien ha pasado la crisis, Dios te habla. Dios nos está hablando hoy aquí. Así, en el hebreo, te voy a enseñar a ser un hombre sabio. O digámoslo de otra manera, te voy a hacer que entiendas. Y por eso es que la otra frase del verso número 8 dice así: te enseñaré el camino en que debes de andar. Te enseñaré el camino. Queda conocer eso. ¿Qué explicación tendremos para esto? O sea que aquí lo que Dios le está diciendo al salmista, bueno, más que decir lo que Él está diciendo, yo lo que veo aquí en el versículo 8 es que Dios se está mostrando como el Padre que nos cuida. El Padre que nos cuida. Como el Padre que desea lo mejor para nosotros. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad que Dios desea lo mejor para nosotros? Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Y Dios le dice: sobre ti voy a fijar mis ojos. Yo no lo voy a apartar de ti. Mi mirada la voy a tener sobre ti, no la voy a apartar. Cuando Dios pone sus ojos, hermano, sintámonos dichosos, porque eso implica que Él está con nosotros. Pero cuando Dios se voltea, eso es preocupante. Cuando decimos, ya Dios no me responde, a saber por qué. Dios no se aparta, nosotros nos apartamos de Él. Sus misericordias, dice el cantar, perdón, el libro de Lamentaciones dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Te enseñaré, fijaré mis ojos sobre ti. Y a eso agregamos, te haré entender. Y uno ya ha aprendido la lección. Sí, Señor, sí, papá, usted desea lo mejor para mí. Me ama, papi, sí. Y Dios dice, te amo, de verdad. Ah, pues sí. Y aprendió la lección el niño. Pero ¿qué pasa cuando no le aprende? Entonces dice Dios, mira, no has aprendido la lección. Te voy a decir estas palabras bien bonitas en el versículo 9. ¿Ya las leyó? ¿Cuáles son las palabras bonitas? Dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seas como el caballo o como el mulo. ¿Qué decíamos? ¿Qué significaba eso, el caballo y el mulo? ¿Era un símbolo de qué? De terquedad. Símbolo de terquedad. Pero veamos la naturaleza de estos dos animales. Vayámonos directamente al mulo, hermano. Al mulo. Y tanto el caballo no tienen entendimiento, no tienen razón. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos superiores a cualquier tipo de animal creado. Usted y yo no tenemos naturaleza animal, aunque hay escritores que filosofan diciendo que nosotros tenemos un animal dentro. Que lo tengan ellos, yo no. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, hermano. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si los hombres filosofan con eso no es para nosotros. Pero veamos la naturaleza del mulo. Creo que usted conoce algunas cuestiones respecto al mulo, ¿verdad? Fíjese que en la naturaleza del mulo, yo hice estos apuntes. El mulo es producto de un caballo y una burra. Con razón es mulo. Con razón es mulo.
o un asno o una yegua. De ahí viene. Pero cuando ya nace, o sea, que aunque Dios no acepta ese tipo de cruces, hermano, no está en el objetivo de Dios eso. Porque cada animal con su animal, ¿verdad? Por ejemplo, el caballo con su caballa, ya, con su yegua, ¿verdad? El chucho, imagínate un chucho con un chucho. Eso es ilógico, es antinaturaleza. Imagínese usted con otro hombre casándose. Santo Dios, dice. Dios, eso no es aceptable. Que viniera aquí un hermano y dice: pastor, deme permiso de andar con novio con el hermano Chano. Me lo sueno, hermano, me lo sueno. Con la palabra, claro, ¿verdad? Esa es antinaturaleza. Eso no es normal. Entonces lo correcto es un caballo con una yegua, un burro con una burra. O sea que usted piensa casarse un día, no se case nunca con una burra. Porque estamos hablando, ya dimos el significado, el símbolo, ¿verdad? Ahora, si usted es burro, se va a casar con una burra. Y el burro es símbolo de terquedad. Entonces, si alguien es terco, se va a casar con una terca. Pero si alguien es sabio, se va a casar con una sabia. Pero en la naturaleza así es. El mulo es producto de un caballo y una burra, o de un asno o de una yegua. Pero fíjese que aquí hay algo interesante en la naturaleza de este animalito. Cuando el animalito nace, hermano, el mulo tiene fuerza extraordinaria. Tiene una fuerza. Estamos hablando de la naturaleza del mulo. Y véalo usted, como estamos hablando en simbolismo, ¿verdad? Símbolo de terquedad, como es el cristiano sin Cristo. O sea, cuando una persona está caída, es como el mulo. Es que usted lo visita y dice: no, vaya a la iglesia, tiene fuerzas. ¿Sí o no? No es que yo puedo continuar yo solo. No, si todo está bien, hermano. Así es el mulo en su naturaleza. Tiene fuerzas. Fíjate, hermano, hay una frase romana que le escribe un filósofo. Es respecto al Partenón o al Partenón. Se da a conocer una historia de este filósofo que habla de un burro. Y él lo comenta de que en cierto momento un burro tuvo participación en la creación del Partenón. ¿En qué sentido? Comenzó a trabajar desde muy joven el burro, a tal grado que llegó hasta su vejez. Entonces ellos, como humanos, consideraron al burro y decidieron jubilar al burro. Le dijeron: señor burro, hemos visto que usted le truenan los huesos, ¿verdad? Ya, porque jalaba unas grandes piedras, de verdad, en su juventud podía, pero en su vejez no. Entonces consideraron jubilarlo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que al siguiente día se presentó nuevamente. O sea, no digamos el burro, no, que el mulo se presentó, madrugó a las 5 de la mañana a seguir acarreando piedras. Y se lo vieron. Y las personas humanas dijeron: es que este es mulo, que mulo, ¿verdad? Entonces le tronaban los huesos, pobrecito el mulo. Entonces la gente comenzó a ovacionarlo al mulo. Comenzó a ovacionarlo. Que mulo más valiente. Y hasta le pusieron una coronita de laurel, como una gratificación, lo diríamos, como una compensación al mulo. Héroe, es un héroe el mulo. Pues ahí nos ha escrito de este filósofo, dice que el mulo no era un héroe, no era un héroe, sino que ese mulo era un mulo terco. Porque estaba como estaba, porque el mulo se había esclavizado en su propia esclavitud.
No sé si me entendió lo que le expliqué. Esclavo de su propia burrada, de su propia terquedad, pues, el mulo. Y así les pasa a muchas personas que todavía siguen trabajando fuerte con el pecado. No, si yo puedo con 2 viejas. Y muchos allá en el mundo, porque en el mundo ovacionan eso. Si usted se toma 5 cervezas, usted es un héroe. Y hasta lo coronan con una coronita de laureles. Y hasta sale, porque nosotros venimos de ese ambiente. Y hasta sale a buscar chuco. Y se ve con fuerzas. Y no, que yo tengo fuerza. Cuando estaba en el evangelio todo débil. Y hoy ve. Ese mulo se cree héroe, pero se ha esclavizado en su propia muladez, en su propia terquedad. No es un héroe, sino que es un esclavo de su propia terquedad. Así le pasa a muchos que son esclavos de su propia terquedad. Siguen insistiendo. No es que todavía hay algo en el mundo todavía que no hice, y se regresan y son tercos. Por eso las frases bonitas que rezan acá en estos versículos. Fíjense que el mulo tiene defectos, y uno de los defectos del mulo es que es estéril. Estamos hablando que es un símbolo de terquedad. Cuando una persona es terca y se va al mundo, ¿en qué se convierte? En un estéril. Que no nos vaya a suceder como la de la mula. Duro esto. Pero ¿a qué se debe su esterilidad? En su propia naturaleza. Por ese cruce, del cual viene y no viene de la línea de Dios. Dios no permite eso. Ellos rompen con lo que Dios ha establecido. Por eso, hermano, al hablar de ese simbolismo, la comparación en referencia a la terquedad, ¿qué es la terquedad para usted? Si puede escribir algo, escriba. ¿Qué es la terquedad para usted? ¿Es la obstinación, rebeldía, testarudez, capricho, obstinado, terco, loco? No, ya no. Cuando una persona está así, obstinado, rebelde, testarudo, caprichoso, caprichosa, ¿a qué lleva esto? ¿A qué lleva esto a la vida de una persona? Cuando no se deja reprender o no hace caso a la palabra del Señor para volverse a Él. ¿A qué lo lleva la terquedad? A la quiebra. A la quiebra espiritual. ¿Qué es lo que le pasó a Israel en el desierto? ¿Verdad que se parecían mucho al mulo y al caballo? ¿Qué les pasó por haber sido mulos? Dios se los acabó en el desierto. ¿Y creen ustedes que nosotros estamos exentos de eso? Ah, no, hermanos. Si somos como el mulo, nos puede pasar como Israel. ¿Qué de aquellos que dicen, no, si yo tengo la seguridad eterna de mi salvación? Sí, cuide lo que Dios le ha dado. No juguemos con los regalos que Dios nos da. ¿Verdad? No juega, porque hay gente que juega. Hay gente que ha estado bien parada en un tiempo pasado y le pasó la del mulo. Más de algún mulo puede ser que hay aquí, y alguna mula. Es que así de bonito nos habla el Señor, ¿verdad? Más de alguien puede ser que esté reaccionando. Cuando Dios dice, no seas como el mulo, déjame guiarte, déjame aconsejarte, déjame mostrarte mis caminos. Yo te enseñaré. No, si aquí estoy bien, yo voy bien, yo voy bien. Y cuando alguien se sigue dando en la cara y hace a un lado lo de Dios, va a ir a la quiebra espiritual. Y me atrevo a decir, va a ir a la quiebra material.
material. Yo conocí un amigo, hermano, muy querido, muy amado, muy servicial. No, hombre, yo no he conocido tipo como ese. Y se enfrascó como el mulo. Le puso a su carro regalito de Dios. ¿Ya ha visto usted este tipo de vehículo? Regalito de Dios. ¿Y qué pasó con el regalito de Dios? Un montón de bolos subía. Aquí lo tuvimos en la iglesia cuando estábamos en las palmeras. Nos faltaba la vigilia con el regalito de Dios, topadito el Picat. Pero después se descuidó. Un montón de gente viciosa cargaba. Para no hacerlo muy extenso, como teníamos células en todas partes, yo andaba a pie, no tenía vehículo, andaba por muchos años, cerca de 12 años anduve a pie yo aquí. Por todos esos cantones yo conocí. Y en eso escuché una noticia, fui hermano. Y la noticia fue esta. Yo pasé por ahí, vi un montón de vidrios, yendo aquí por, no voy a decirlo todo, por Galeano. Y de repente me pregunto yo, ¿y qué pasó aquí? Es que un Picat se dio vuelta, hubieron unos muertos, y el señor que iba manejando quedó en esta condición, parapléjico. Y bueno, rápido entendí, dije, no puede ser. Hasta que indagué y pregunté, me cercioré, y cuando me di cuenta, fui a ver a la persona hasta la camilla. Y cuando lo fui a ver, no creo que le dije, ¡ay, mulo! No. Si Dios aplica misericordia en nosotros, tenemos que proceder de la misma manera. Fuimos a la camilla con otro hermano y le dije, hermano, aquí venimos a visitarlo. Aquí venimos para orar por usted. ¿Y sabe qué hizo? Yo no quiero nada con ese su Dios. Entonces, no quiere nada con Dios. Entonces le dijimos esta frase, ¿verdad? Porque a una persona no se le puede dar el tiro de gracia, da lástima. Entonces, siga dándose en la cara hasta que murió. Murió en su terquedad. ¿Por qué? Porque se volvió obstinado, se volvió testarudo, se volvió caprichoso. Yo creo que más de alguna persona usted está conociendo o ha conocido que esté en esa postura. No, todo está bien, reconcíliese. No, por favor, reconcíliese, vuélvase. No, si todo está bien, usted ya no va, no se congrega, usted ya no es nada. No, y todo se ha vuelto como el mulo. Pero ahí es donde Dios nos llama porque nos ama y nos hace recordar el pasado de David. Mi pregunta sería, lo que hemos estado aquí, ¿aprendió la lección David? No me respondieron. ¿Están dormidos o qué? Amén, están dormidos, ¿verdad? Ya me respondió el hermano. ¿Cuántos estamos despiertos aquí? ¿Aprendió bien la lección David? Quitemos a David. ¿Hemos aprendido bien la lección nosotros? Levántenme la mano los que han aprendido la lección. ¿Ah? Quisiera volver al mundo. ¿Por qué? Dígame por qué. Mano Guillermo, dígamelo por qué. ¿Qué nos espera en el mundo? Un montón de mulos, un montón de caballos que solo relinchando piden, y quiero regia, regia. ¿Qué queremos nosotros? Adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ah? Allá, un montón de dispensas. Yo sé que me están viendo los amigos. Yo sé que a muchos les estoy causando efervescencia ahorita, que apenas durmieron, porque por ahí hay unos hermanos que me escriben y me dicen, pastor, aquí lo estoy viendo un poco desveladito desde la fábrica. Les voy a causar efervescencia, malestarcito a los hermanos. Los mulos de allá afuera dicen, y quiero cigarro Baronek. Si alguien quiere imitar eso y no es escarnecido, no ha aprendido bien la lección, se va a ir dando una cara. Y hay muchos que se quieren ir con una burra, hermano, con una asna.
quieren seguir siendo tercos con una mula, ¿verdad? Y no se conforman con una mula, quieren otra y otra y otra. Y se siguen dando en la cara porque nadie puede ser feliz cambiando mujeres. Nadie puede ser feliz yéndose para otro país. Es una rima. Vamos a ser felices cuando tengamos a Cristo en el corazón. Por si alguien quiere volverse rico, ¿verdad? Yo un día tuve mucho dinero cuando era joven. Se lo he contado a mi esposa, tuve mucho dinero. Trabajaba, pero andaba en cosas incorrectas. Y no pensaba, no tenía a Dios en mi vida. Mis compañeros compraban casas, compraban terrenos de trabajo, manejaba dinero. Y un día alguien me pregunta, no siendo cristiano, ¿no pensás en el mañana? No. Es que veo que solo disfrutando andás del pecado. No pienso en el mañana. Y decía, para mí no hay mañana. Porque pensé que en el dinero, yo así lo pensaba, hermano, yo no tengo nada de qué quejarme, me puse lo que yo quise, compré lo que era caro. Yo nunca decía un par de zapatos de esos deportivos, los compraba. Nunca decía nada. Pero era un mulo. Viví eso y lo viví y trataba de, me materialicé en un extremo terrible que pensé que en el tener mucho se encuentra la felicidad. No, hermano. Porque hay personas que acumulan y acumulan y siguen siendo como el mulo. Dios nos habla a tiempo a los que estamos aquí. Nos detiene por donde vamos caminando. ¿Te has vuelto como el mulo y has dejado los privilegios? A ti te hablo. ¿O te ha pasado como la mula que se fue a hacer ejercicio y como vio su cuerpo bien esbelto, dijo, a esa iglesia ya no voy? Hoy va donde una iglesia atlética. Como ya tiene dinero, a esa iglesia no voy. Voy a otra, donde hay libertades, donde no te reprenden contra el pecado. Dios nos habla a tiempo. Si tu vida se ha llenado de frialdad, de indiferencia, de indisposición al llamamiento de Dios a tu servicio, estás a tiempo. Estás a tiempo. Es que estoy desganado. Yo por eso es que casi no, estás a tiempo. Cuando estés enfrentando la crisis, te quiero ver. Te vas a envejecer, te vas a morir. Ya no van a haber deseos de nada. Aquí hay gente que ha estado y se ha vuelto loca. Tengo 25 años de estar aquí. Y aquí vi una señorita que jugaba con Dios. Y un día le dijimos, no juegues con Dios. No juegues. No, que yo, pues que, ya que. Y todos, ¿quién no conocía a esa señorita? Hasta que le entró un demonio y le quebró los huesos, hermano. Le quebró, fue tan terrible la enfermedad que ella no quiso oír la voz de Dios, la palabra le hablaba, pero fue como el mulo. Murió en su terquedad, en su necedad. Nosotros los que oímos la palabra estamos a tiempo. Es bueno prestar atención al mensaje antes que estarnos lamentando o estarnos quejando por todo. Alguien podría decir, usted la está agarrando contra alguien. Pues déjeme decirle que para poder impartir este tema tuve que prepararme por varias semanas. Y Dios quiso que lo diéramos aquí en la vigilia, porque más de algún mulo hay. O más de algún mulo me está escuchando a través de la radio, o nos está viendo a través del internet. Tienes una mujer que no es la tuya, no seas como el mulo. Estás abusando de tus hijos, no seas como el mulo. La Biblia dice, no exasperéis a vuestros hijos. Estás abusando de tu esposa, no seas como el mulo.
Estás agarrando lo que no te pertenece. No seas como el mulo, ni como el caballo. Dios te ha dado razón para entender. Andas en cosas que no son las lícitas, porque hay gente que dice, bendición me salió, bendición me salió. Cuando a una persona le sale algo, tiene que tener discernimiento para saber si aquello es de Dios o es de Satanás. Y cuando uno tiene discernimiento, no va a proceder como el animal que es irracional, sino que se va a volver a Dios. Hoy es una hora apropiada, ¿sabe? Una madrugada tan rica que la gente ahorita loca dice, ahí viene el terremoto, el terremoto. Venga lo que venga, nuestra casa está sentada sobre la roca inconmovible de los siglos. Hoy, si más de alguien, ¿verdad?, anda con personas que no son las idóneas, vuélvase a Dios. Si ha comenzado a recibir llamaditas que no son las correctas, vuélvase a Dios. Estamos a tiempo, hermano. O somos tercos, o queremos darnos en la cara, o somos sabios. Le voy a pedir por favor que cierre sus ojos. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración especial. Quiero que me levante sus manos. Todos los que tenemos a Dios y tememos a Él, lo tenemos por escudo. Cuando alguien se aparta de Dios, su reverdecer pasa y se convierte en una resequedad tremenda, como un árbol seco. Hasta responde mal cuando alguien le pregunta, ¿y usted qué le interesa? ¿A usted qué le importa? Nos interesa la salud espiritual de muchos. Levánteme sus manos. Cante conmigo esta alabanza. Tú, Jehová, eres escudo mío, mi roca y el que levanta todo mi ser. Mas tú, Jehová, eres escudo mío. ¿De cuántos es escudo el Señor aquí? Él es el que levanta mi cabeza. Él es el que nos sostiene con su mano poderosa. El Dios omnipotente, el Dios soberano. Él es el que rige todo lo que hay acá. Él es el dueño de nuestra vida. Vamos a entonarla. Tú, Jehová, ¿es escudo Dios de usted? Entonces cántela. Aleluya. Tú, Jehová, eres escudo mío. Tú, oh Jehová, eres escudo mío. Gloria y el que levanta todo mi ser. ¿Cuándo damos gloria a Dios en esta mañana? Eres escudo mío.
levanta todo mi ser. Para todo aquel que se mantiene en el Evangelio y no es obstinado, ahí están los nombres de Dios para usted. ¿Quién es Él? Solo escúchelo. Él es nuestra sanidad. Shalom, paz. Oh, gloria a Dios que esté en favor nuestro. Es nuestro Salvador. Jireh, el proveedor, que suple cuando te mantiene reverdecido como árbol plantado junto a corrientes de agua. Tú eres mi pastor, el Shaddai, más que suficiente para mí. Oh, aleluya, aquel que es más suficiente para mí. Gloria a Dios. Hay una pregunta que deseamos hacer, yo de manera personal. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su vida con Dios? Porque en nuestras acciones se denota, en nuestra forma de expresarnos, en la vigorosidad con la cual hacemos las cosas se denota, en nuestra inasistencia se denota, en nuestro relacionarnos con personas que no son las correctas se denota. En muchas cosas se denota cómo está nuestra vida, cómo está su vida con el Señor. ¿Se ha apartado? ¿Se ha alejado de Dios? ¿Siente que entró en una crisis? Pues es el momento de volver. Todos enfrentamos crisis y gracias a Dios que Dios está de por medio en hacernos reaccionar a tiempo, como lo hizo con el hijo pródigo allá en la charca, allá en la granja de cerdos. Ahí le hizo reaccionar cuando él expresó aquellas palabras: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. ¿Cómo está su relación con Dios? Pónganse de pie los que están agarrados de la mano del Señor. Quiero bendecirlos. Quiero bendecir sus vidas. Hay crisis en su hogar, hay problemas en su hogar. Dios lo trajo hoy para solucionar sus conflictos. ¿Todo está bien con Dios? ¿Todo está bien con Dios? ¿O hay algo lo cual no le hemos rendido y somos obstinados? ¿Todo está bien con Dios? Yo quiero expresarle esto a Dios y quiero que usted lo repita conmigo, levantándome una de sus manitas. Diga: Señor, el enemigo ha estado a punto de volverme obstinado, mas tu palabra me ha alcanzado hoy en esta mañana y yo quiero volverme a ti. Yo quiero ser
no como el caballo, ni como el mulo. Quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero darte una alabanza que emane de un corazón limpio, de un corazón regenerado, de un corazón diferente a los demás. Dígalo conmigo: Señor, entono esta adoración delante de ti. He aquí, Señor, yo dispongo mi cuerpo, mi vida para tu servicio. Usa mi vida, Señor. Usa mis manos. Regálame los dones de sanidad divina. Señor, dame discernimiento de espíritu. Señor, usa mi boca, que cuando hable tu palabra haya un respaldo sobrenatural, que la unción tuya esté siempre de mi lado. Señor, mira ahora, aquí estoy adorándote a ti, Señor. Aquí estoy en esta mañana dándote glorias y alabanzas. Señor, dame dones, Señor, para seguir engrandeciendo, oh Dios, tu nombre a donde tú me envíes. Dios quiere bendecirle. Levante su mano. Señor, bendice a cada familia. Padre, bendigo con mis labios a los que han estado en esta vigilia, Señor. Bendice a cada persona en el nombre de Jesús. Hay personas que ya están a punto de retroceder hacia el mundo. Su vida está estéril, arruinada por el pecado, pero tú ahora les harás volver. Tú ahora, Señor, les harás caminar por los senderos tuyos. Tú atraerás, Señor, los que te pertenecen, porque tus ovejas oyen la voz tuya y vienen a ti. Señor, manténles vigorosos, manténles fuertes como los cedros del Líbano, y haz que hoy puedan recibir de tus bendiciones. Levante más su mano hacia arriba, no se canse. Reciba de acorde a su necesidad, respuesta a su petición, hermanito. Reciba del Señor. Dios sabe que usted se quedó aquí esta vigilia enfermo, mas ahora la sanidad ha llegado a su cuerpo. En el nombre de Cristo, fuera todo cálculo que haya en los riñones. Señor, sé tú el cual deshaga esa piedra que ha quedado allí, para que mi hermano la expulse. Señor, toque esos pulmones, quita toda infección de los bronquios, toca ahí donde está ese dolor de cabeza. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos sanidades sobre los cuerpos de los que han estado clamando. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto.